Buenos días, bienvenidos a otra edición del programa de Elvis Grisel y compañía. Yo soy Leila Andreu, productora del programa, en el día de hoy sustituyendo a Delvis, como hice ayer, mientras ella está atendiendo unos asuntos personales. Hoy que estamos retomando un tema que habíamos comenzado los otros días, hablando con un grupo de jóvenes que están motivados a hacer campaña para lograr que más jóvenes se inscriban en estas elecciones de noviembre. Estamos viendo en algunos reportajes que se han hecho a través de los medios que están yendo jóvenes a inscribirse a la Comisión Estatal de Elecciones, lo cual pues es una buena señal, porque pues las condiciones son un poco complicadas, no solamente por las limitaciones del virus, sino porque hay muchas oficinas de la Junta de Inscripción Permanente que han cerrado desde antes y pues no está tan fácil encontrar un lugar a donde ir para inscribirse, así que hay que agradecerle a los ciudadanos que se toman ese compromiso en serio y pasan el trabajo de ir allí para inscribirse y no deben desalentarse. Me preocupa eso porque hay muchas condiciones que se prestan para desalentar la participación electoral en estas circunstancias. Pero comparado con tantas otras cosas es un sacrificio pequeño en la vida de uno, comparado con lo que significa. Entonces tenemos hoy en el programa dos personas que quiero traer por varias razones. Te doy la bienvenida, primero que nada, a la cantante Chabela Rodríguez. Bienvenida, ella ha estado antes en el programa, estuvo con Delvis Grisel en el pasado y es un placer volverla a tener aquí. Saludos, bueno, Leila, gracias. También nos acompaña Francisco Santiago, que los otros días participó de este programa que hago referencia con los jóvenes y que también me place mucho que esté aquí con nosotros. Él es coordinador comunitario de Vamos Puerto Rico y le doy nuevamente la bienvenida. Saludos de nuevo, ¿verdad? Santiago Sintón también, que mi mamá siempre está ahí pendiente y siempre... Francisco Santiago Sintón, muy correcta la aclaración. Un gusto estar de vuelta. Ustedes están participando con una campaña que ahora mismo está corriendo por las redes sociales y que ha sido muy creativa a favor del voto no en el plebiscito que se va a celebrar junto con las elecciones generales en noviembre. Y llama la atención, obviamente, por la creatividad. Lo otro es que yo no veo tanta campaña corriendo por las redes sociales de otros, inclusive de los partidos, y pues los veo que están aprovechando los recursos que tienen. Primero que nada, porque ustedes dos están participando de lleno en esto. Después vamos a hablar de otros aspectos más, ¿verdad?, más formales, pero quiero conocer las razones por las cuales ustedes se involucran activamente en una campaña por el no en el plebiscito. ¿Quién primero? Chabela, si quieres empezar. Yo primero, pero primero también felicitar y celebramos a Francisco y a los otros compañeros estudiantes que estamos celebrando esa salida victoriosa de esa estupidez. Qué bueno. Tengo que aclarar que vamos a hablar de eso más adelante, pero que bueno. Francisco era uno de los acusados en el caso judicial que esta semana se declaró sin lugar, ¿no? El juez lo desestimó contra el grupo de estudiantes que realizó la protesta en las oficinas administrativas de la Universidad de Puerto Rico, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Primero quiero saber sus razones, como dice la campaña, sobran las razones, yo quiero saber. Sí, pero mira, esta campaña de sobran las razones para votar no, que los invito también a ir a la página de Facebook, en donde tenemos toda la información ahí en esa página, pues precisamente comenzó como un diálogo entre organizaciones, entre individuos, ¿verdad?, entre ciudadanos, y es un frente amplio en donde decidimos juntarnos con la intención, sabiendo que lo que está ocurriendo es una situación de un amañamiento de parte del Partido Nuevo Progresista para llevar sus electores a las urnas. Sabemos que como parte de todas las situaciones que han ocurrido hasta este momento, todo el mundo tiene alguna razón en contra del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y en este caso han decidido
de forma arbitraria, ellos decidieron esta invención de hacer este plebiscito o referéndum, como lo quieran llamar, da igual, porque igual no tiene ninguna validez, ¿verdad? Pues entonces hacer que la gente, los PNP, lleguen a votar por ellos, ¿no? Así que sabiendo esto, sabiendo que es un engaño, sabiendo que es otra vez otra patraña, organizaciones, individuos nos tiramos a dialogar sobre esto y decimos, no, es que no podemos continuar con lo mismo, ¿no? Así que ocurre esta campaña Sobran las Razones, en donde hay diversidad de gente de todas las ideologías. Y por mi parte, como artista, he sido parte también, así que esa es una de las razones que estoy ahí como artista y creativo en el proceso de la campaña. ¿Y Francisco? Bueno, pues en mi caso yo cargo con varios sombreros a la vez, pero vamos a ir por partes, ¿no? En el caso específico, y esto pues también ando de copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, por ende, ¿verdad? Aquí van a haber argumentos que van a ser similares, pero a veces no necesariamente, pero eso no significa que sean contradictorios. Y yo creo que eso es parte inclusive de la naturaleza de esta campaña, y es que hay múltiples razones por las cuales, ¿verdad? Se puede ir a votar no. Esas razones no son contradictorias, entonces el énfasis es cómo agruparnos para lograr el mismo objetivo. Y yo creo que desde esa perspectiva hay dos elementos o dos razones fundamentales, yo como persona, pero que también tienen que ver con ambas organizaciones, que se traen sobre la mesa. Uno es desde la perspectiva más sustantiva y otra es desde la perspectiva procesal, que si bien lo procesal es tan político como lo sustantivo, ¿verdad? Para efectos del argumento, pues la puedo separar un poquito. En el aspecto sustantivo, la razón principal, como independentista, es que para mí, junto con mis compañeros y compañeras, pues la estadidad es otra modalidad del coloniaje, ¿no? Es un argumento que desde hace tiempo se trae, y estamos convencidos de esa perspectiva. Pero aparte de eso, el argumento procesal, y es que este plebiscito tal cual lo trae actualmente el Partido Nuevo Progresista no es un mecanismo para descolonización. O sea, no se ajusta como mecanismo para descolonización ni conforme al derecho internacional, ni los mismos estadounidenses o ni el propio gobierno estadounidense dice que es un mecanismo que entiende que es uno claro para descolonización. O sea, que en ese sentido curiosamente todo el mundo está de acuerdo en ese aspecto. Es la cosa más particular que he visto de esas rarezas de la historia. Y desde esa perspectiva pues también se hace un llamado a votar por el no, como una manera de rechazar el mecanismo en sí para dar paso a la propuesta que se ha ido trabajando tanto de Vamos como de MIN en este caso, que es, ¿verdad?, la Asamblea Constitucional de Estatus, que es el mecanismo que garantizaría el proceso de descolonización como un mecanismo serio. Obviamente, si a ello se le suma que este proceso se da en el mismo día de las elecciones, pues entonces lo que uno tiene de frente es una clara intención partidocrático del Partido Nuevo Progresista que poco tiene que ver con el debate muy serio y muy importante de cómo vamos a escoger nuestro futuro, ¿verdad?, con una garantía sólida para todas las partes que interesan ser constructores de ese futuro. La última vez que hubo un plebiscito, hubo mucha abstención electoral y todavía sigue siendo controversial porque se sabía que si iba a haber mucha abstención, los defensores de la opción que ganara iban a atribuirse una victoria. Y esto es lo que pasó con el Partido Nuevo Progresista y el voto por la estadidad, que todavía al día de hoy pues sigue siendo un punto álgido. Pero aquel no tenía tampoco el aval del Congreso de Estados Unidos. Ahora, les pregunto a ustedes como activistas, ¿qué ustedes le dicen a la gente que suele decir a esto, ¿por qué voy a ir a votar en una cosa que no tiene ningún efecto, que es un desperdicio de dinero, de fondos públicos, y con mi abstención puedo demostrar mi repudio, o de muchos en la abstención podrían demostrar el repudio? ¿Cuáles son sus argumentos para eso? Mira, yo creo que hay un llamado de nuestra parte a participar, y ese llamado es importante porque la abstención como mecanismo táctico para dejar claro un mensaje solamente funciona en la medida en que hay un espectro muy amplio y diverso que así ejerza y esté de acuerdo con ejercer ese mecanismo. Ese mecanismo se ha utilizado en los últimos dos plebiscitos de una manera u otra y fue muy efectivo precisamente porque el Partido Nuevo Progresista una y otra vez insiste en utilizar algo tan serio como el proceso de descolonización para tratar, ¿verdad?, de amañar
el proceso político de ellos de recibir votos. La primera vez se dio como una mezcla de abstención de facto con las famosas papeletas en blanco, y la segunda vez fue totalmente, abstención pura de no participación y punto. Y yo creo que esos elementos, los elementos que habían detrás de esos últimos dos plebiscitos son distintos a los de ahora, porque en el caso de ahora sí hay múltiples sectores del país, independentistas, no independentistas, de soberanistas, de todos los sectores que sí quieren participar y sí van a participar. Entonces, a mi entender, a nivel táctico estratégico, ¿verdad?, las reglas del juego cambian. Y desde esa perspectiva entendemos que en estos momentos, si lo que se quiere es rechazar, si el argumento que se tiene es que el mecanismo no sirve y no funciona y hay que rechazarlo, pues cabe dentro del movimiento de Sobre las Razones, pero la manera en que entendemos que es mejor y la recomendación que entendemos es mejor para articular ese rechazo no es quedándose en su casa, sino participando ese día con un no bien grande, con una cruz bajo la no bien grande, para dejar muy claro nuestro rechazo tanto al mecanismo, para quienes rechazan el mecanismo, también como la opción de la estadidad, para quienes también rechazamos la opción. Otro elemento que tú has dicho, que es con relación a que ahora hay un frente amplio de ciudadanos, no solamente estamos hablando de partidos políticos que están en contra, ¿verdad?, de esto, que dicen no, sino que somos ciudadanos y ciudadanas, organizaciones civiles, que están en diálogo constante. Esto es un diálogo con la intención no solamente de que votemos que no, sino que ese no nos lleve entonces a la verdadera discusión, que es buscar un modo que decidamos nosotros para la descolonización de Puerto Rico. Así que es más allá de ese no, es buscar en ese proceso lograr continuar el diálogo y la discusión para impulsar esa otra cosa que queremos, que es la Asamblea Constitucional de Estatus o otro mecanismo que quisiéramos lograr, pero que sea democrático, ¿no? Creo que eso es importante. Bueno, y el sentido común dice que si ya en el pasado se usó como quiera el resultado de un referéndum con todo y abstención para cabildear en el Congreso y como quiera para tratar de incidir en la opinión pública en Estados Unidos, pues sin la participación de un sector importante, pues en esta ocasión, ¿por qué dejarle el campo abierto, verdad?, para que eso siga ocurriendo? Ahora, ¿cómo ustedes ven, dado que ustedes están en la calle, ¿verdad?, figurativamente y también real, y en contacto con muchas comunidades y jóvenes como ustedes y otros, ¿cómo ustedes ven el ambiente en torno a esta elección? Yo sé que se las pongo difícil, pero pueden decir lo que creen. Yo creo que después del verano pasado hemos tomado otro impulso para continuar en la calle, que nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que debemos continuar en la calle, y creo que ese momentum, yo creo que se puso así medio frito y estamos tratando de retomarlo, y estamos claros, evidente el descontento con el gobierno, con las instituciones, con todo lo que está ocurriendo, y yo creo que vamos en buen paso. Esta campaña va en buen paso. Francisco, definitivamente esto es un reto, o sea, eso nadie lo despinta, pero ¿cómo ustedes están viendo el sentir de la gente? Precisamente uno de los grandes problemas es esto, que son dos temas que se cogen en el mismo grandes, día. Esta sí. parte extraña, ¿no? Dada la cuestión del plebiscito y están las elecciones generales también. Yo pienso, y en esto concuerdo con la compañera, que luego de la renuncia de Ricardo Rosselló, de renuncia forzada, pues vivimos un país muy distinto. Y yo creo que en ese sentido, estas próximas elecciones van a traer, ¿verdad?, unas realidades muy distintas. Creo que ya las hemos ido viendo. Se me hace difícil palpar porque precisamente, aparte del elemento variable de que fue la renuncia de Ricky, que eso entra obviamente en juego ahora. Es más, entra tan en juego ahora que a mí no me cabe la menor duda que la reciente decisión de la Oficina de Ética Gubernamental de archivar las querellas éticas, eso juega también aquí, tú sabes, porque claro, aún tenemos muy en carne viva todo lo que sucedió con María, y tenemos en carne viva, ¿verdad?, la indignación que sigue siempre presente luego de ver lo que vimos en esas 800 páginas del chat. Pero también obviamente tenemos de por medio el coronavirus, tenemos de por medio esta cuestión de separación, que por lo menos a mí se me hace un poquito más difícil poder tantear la fuerza, porque no tener, ¿verdad?, la dinámica en torno a las campañas ha cambiado totalmente las reglas de juego, porque tenemos una realidad mundial que no teníamos en el pasado. Pero yo creo que indiferentemente de eso, creo que hay mucha
muchas ansias para continuar construyendo lo que se empezó a construir luego de Ricky. Creo que hay muchas ansias de dejar muy claro nuestras posturas en torno al tema de la descolonización, y yo creo que la gente en general está muy claro y muy clara que la cuestión plebiscitaria impulsada por el Partido Nuevo Progresista no es una serie. Yo creo que inclusive desde su campo lo saben. O sea, yo creo que eso es algo que está muy claro, muy evidente. Obviamente, las posturas del propio gobierno estadounidense no les ayudan en nada. Y que Mitch McConnell esta semana diga clara y abiertamente que no nos quieren. Y nuestra postura desde Sobre las Razones es: mira, es verdad, ellos no nos quieren, pero más importante aún, nosotros no los queremos. No los queremos. En ese sentido, pues eso está resuelto por lo menos de nuestra parte, ¿no? No necesitamos ni la opinión de ellos, ¿no? Pero creo que todos esos elementos traen hacia la tabla de juego unos factores muy importantes que obviamente nos dan gasolina a nosotros y nosotras a decir lo que es verdad, porque eso es lo que es, tú sabes. Es verdad que no nos quieren, es verdad que no nos queremos, y es verdad también que el mecanismo que está utilizando esta gente a través de la ley, muy cínicamente llamada Ley 51, no es seria, y eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo está claro de eso. El reto es que, a pesar de que sabemos que es verdad, el reto es que como ellos tienen la maquinaria, ¿verdad?, económica y tienen lo que tienen, pues hacer llegar esto por toda lo que describe Francisco también, la pandemia, ¿verdad? No podemos salir afuera a un poco tantear y medir por dónde va la temperatura, pero tenemos, ¿verdad?, un registro de lo que ocurrió. Entonces por ahí vamos, pero evidentemente es un reto que bueno, estamos aprendiendo también con el proceso de la tecnología. Estar todo el tiempo en reuniones a través de la tecnología también es un reto para todos nosotros, pero sabemos que tenemos la verdad y la verdad siempre nos hará libres. Así que vamos. No, lo que ustedes plantean lo ha planteado mucha gente. Sí. No me atrevo a decir que es un consenso, pero lo he escuchado inclusive en comentaristas políticos en los medios. O sea que es casi transparente. La intención se vio desde el principio. Pero estamos ante eso, ¿no? De todas maneras, me interesa ver cómo ustedes, precisamente hablando de los retos de esta situación en la que nos encontramos, porque después del verano que fue tan intenso y nos dejó bastante rendidos en el sentido de las energías, porque cuando por fin se terminó la crisis, o por lo menos se resolvió momentáneamente, pues quedamos bastante agotados. Yo creo que todo el país quedó aliviado de que eso terminó, y por otro lado también vivimos mucho tiempo, muchos días de tensión, y necesitábamos, yo creo que un descanso para poder reenfocarnos. Ahora, con esta situación, es un reto volver a activar a la gente. Pero voy a hacer una pausa, no quiero empezar el tema, pero cuando regresemos, quiero que hablemos de cómo uno hace una campaña en estas condiciones. Quiero que hablemos un poco más de eso después de la pausa. Regresamos a Delvis Grisel y compañía. En el día de hoy les habla Leila Andreu. Yo soy la productora del programa en sustitución de Delvis Ortiz, que está ocupada realizando otras tareas. Y hoy estamos hablando de varios temas. Empezamos hablando de la campaña del referéndum que se va a celebrar en noviembre junto con las elecciones, y estoy con Chabela Rodríguez, que es cantante. Mucha gente la debe conocer porque ella ha cantado en muchos sitios y también es muy conocida ahora en el ambiente artístico. Y también con el joven Francisco Santiago, que es coordinador comunitario de Vamos, también del movimiento ostosiano. Y estamos hablando de la campaña de referéndum. Antes de continuar a otros temas, quiero hablar sobre esta campaña que se está haciendo a través de las redes sociales, pero también del contenido de la campaña. ¿Cómo uno diseña una campaña en estas condiciones en las que no se pueden dar las caminatas y las visitas? Aunque les debo decir, el candidato del PIB, Dalmau, había dicho que estaban realizando
no tan con la concentración de gente que se hacía antes, pero a distancia, saludando a la gente desde la acera y hablando, manteniendo una distancia, y que la gente ha tenido buena acogida porque, claro, todos estamos necesitados. El ser humano es un ser gregario y social, y esto ha sido el sacrificio, yo creo que más grande para todas las poblaciones del mundo. Todo el mundo está con el mismo problema, esa necesidad de tener contacto social. Pero bueno, este nuevo estilo de hacer campaña, que también ha tomado fuera de base a los partidos que no han sabido tampoco capitalizar en lo que nos queda, que son los medios sociales. ¿Cómo hacer una campaña? Digo, los medios sociales no es lo único, pero ¿cómo ustedes están haciendo esta campaña para llevar el mensaje? Francisco. Sí, ya. Dale. No, primero. Mira, yo creo que aquí, curiosamente, aunque tiene una diferencia muy grande, ¿no?, en cuanto a énfasis, la dinámica de la campaña sigue siendo muy particular en tanto y en cuanto, pues, al ser distintas organizaciones e individuos, nuestra fuerza sigue siendo la calidad y la manera tan dada en que la gente que trabaja en esta campaña está metiendo mano. O sea, ese recurso humano que siempre está ahí dándolo todo, que ha ocurrido con otras campañas, o sea, como por ejemplo la campaña en torno al intento de quitar el derecho a la fianza, que esta campaña nos estábamos en desventaja, pero lo que teníamos nosotros y nosotros que no tenían ellos, era que teníamos molledo y la gente hacía las cosas y quería ser fuerte en eso, y por eso pudimos. Yo creo que pudimos. Yo pienso que más o menos es la misma realidad. Aparte del grupo magnífico, los grupos magníficos que tenemos en los comités de educación, en los creativos, coordinadores, o sea, hay varios grupos en donde se ha integrado un montón de personas que sacan de su tiempo para esto. Pienso que precisamente esa agrupación de mentes constantes lleva a que podamos hacer lo que podamos hacer. Sigue siendo, por lo menos de nuestra parte, una campaña, ¿verdad?, en la que ya llegamos en desventaja, porque obviamente nosotros no podemos competir a nivel monetario con los PACs, los super PACs que se están conglomerando alrededor del sí, ¿no? Obviamente hay unas disposiciones legales de la misma ley que nos exponen a todos nosotros y nosotras que estamos en la campaña a posibles delitos y posibles multas. Ese es otro, o sea que hay un intento también de querer intimidar a quienes formamos parte de esta campaña del no, pero y también, y esto es importante recalcarlo, y esto se vio con Ricardo Rosselló, que una cosa importante que a veces se escapa del 2019 y de Ricardo Rosselló es la manera en que estos partidos se ponían de acuerdo con ciertas empresas de publicidad para crear los famosos bots, para crear manipulación mediante opinión pública. Eso todavía existe, eso está ahí. Y de hecho, en nuestra campaña ya lo hemos visto, por lo menos en nuestras redes, ¿no? De la nada llega 5 o 6 personas a comentar, tú entras a sus páginas y tienen 3 amigos, se llaman KNR Bots y son de Israel. Esos son bots, tú sabes, eso no es eso no existe. Por lo que todos esos elementos juegan en nuestra contra, pero de la misma manera que todos esos elementos juegan en nuestra contra, pues vuelvo y repito, nuestra fortaleza es la calidad humana que está detrás de la iniciativa, la firmeza en la idea, y yo creo que eso ha llevado a que la campaña traiga una serie de propuestas muy locas, pero que nos ha salido muy bien, como por ejemplo el desplegar el no en la fachada del Capitolio, el símbolo del no en sí, y obviamente los distintos afiches que tenemos con las que hemos estado trabajando. Yo creo que en ese aspecto, pues esa es la ventaja que tenemos. Es un poco distinto, hay que, ¿verdad? Ahora estamos más de lleno en las redes sociales, nuestra presencia quizás física es mucho más limitada por las realidades de salud que vivimos en el país, pero eso yo creo que es el espectro que tenemos de frente, y como dirían en otros espacios del país, yo siempre le voy al mío. Claro. Chabela, ¿cómo un artista como tú se visualiza que puede aportar a una campaña así? Bueno, primero tengo que decirte que la diferencia entre ellos y nosotros es el amor que le tenemos al país, a la patria, ¿no? Yo creo que ellos siempre reaccionan o accionan de acuerdo a qué le pueden sacar, ¿verdad? Económicamente para ellos como individuos o individuas, ¿no? Y la diferencia es que esta campaña busca qué podemos sacar para el bien del país. Así que, en esencia, eso es una diferencia bien importante que lo vemos en lo que están aportando los creativos en este proceso. Los artistas, por supuesto, siempre tienen como bandera
una de las cosas más importantes, que es el amor, ¿verdad? Y esa sensibilidad muy particular, y claro que son sensibles a lo que ocurre en un lugar en nuestro país. Así que, ¿cómo no vamos a aportar, verdad? Tenemos que aportar desde donde nosotros estamos. Yo aporto un poco desde la canción, desde la música, y claro que a veces nos gusta meter las cucharas en otros lados, pero entonces desde ahí aportamos con la música. Igual los artistas gráficos están aportando, hay varios de ellos aportando. Hay un Rafi Treyes que está aportando, hay un compañero como Quique Estrada, hay compañeros, otros y otras compañeras aportando desde lo que son, ¿verdad? Desde ese amor que quieren ofrecer al país, y eso es, a eso yo le apuesto. En otras palabras, todo el mundo está aportando su talento, ¿verdad? No hay cenas de $1,000 el plato para recaudar fondos, me imagino. Pues claro, esa es la diferencia. Y otra cosa es que es en un constante diálogo y conversación, ¿verdad? Cada uno tenemos en nuestras cabecitas cómo se debe mover el carrito, pero tenemos todos que empujar, ¿verdad? Ese carrito, pero igual todos aportamos también hay que ser también como dados a que los otros también y las otras pueden aportar y ser sensibles a eso, ¿no? Es importante, yo quiero destacar esto, porque de todas maneras, las experiencias de ustedes, que también trabajaron como mucha otra gente o participaron de la movilización del verano pasado, hay lecciones aquí para el puertorriqueño de a pie, como le dice la gente, en cuanto a organizarse sin tener un partido detrás, como organizar comunidades, su vecindario, etcétera. ¿Y qué lecciones ustedes han aprendido en estos procesos que puedan compartir o que le puedan servir a otros que estén quizás con el mismo interés, pero no saben y piensan que no tienen los recursos para activar o organizar? Francisco. Bueno, pues dándole vuelta también al argumento que precisamente, como bien también vimos en el 2019, las redes sociales tienen sus límites. Y en ese sentido hay un llamado, sí, muy grande de nuestra parte a que se contacten con nosotros. Y nosotros tenemos página de Twitter, tenemos página de Instagram, página de Facebook, se titula Sobre las Razones, para votar no a veces pues más o menos la misma. Nos pueden escribir por mensaje privado que quieren participar, nos dicen en qué quisieran aportar, cómo aportar, y con gusto le metemos mano. O sea, si bien aprendimos algo en Enrique, es que es cierto, ¿verdad? Las redes estuvieron encendidas, pero lo que también realmente le dio el apoyo duro a que empiece Ricardo Rosselló renunciarlo, es que estuvimos allí físicamente en unas demostraciones muy grandes, ¿verdad? De fuerza, del sentido numérico de la palabra, ¿no? De que era evidente por la cantidad de personas que habían que se tenía que ir. Pues de la misma manera, si bien nuestra campaña está siendo, para mí entender, muy buena, estamos logrando muchas cosas, siempre es necesario ese elemento organizativo físico, ¿verdad? De las personas, de aportar, de ver desde distintas perspectivas, desde nuevas ideas, y la única manera de poder lograr esos otros pasos dentro de la campaña de aquí a noviembre es que las personas interesadas se nos acerquen y que con gusto buscamos qué hacer, porque somos propensos a los revoluces y somos propensos a los inventos. Nos encanta, nos gusta, es algo por la cual vivimos, porque como volvemos, creemos en lo que hacemos y creemos en las ideas que aportamos, pues estamos dispuestos a embelequear eso, que en ese sentido nos dicen que vemos que se puede hacer. Una de las cosas que aportó ese verano es esa diversidad de expresiones. Cada cual llevaba su expresión distinta y todas se juntaban en un mismo lugar y todas bien recibidas, y eso fue lo que también hizo que la cosa tomara fuerza, porque vimos diversidad de colores, vimos diversidad de gente, diversidad de actos artísticos. Allí no era necesariamente, claro, que los mainstream, los grandes artistas estaban allí, pero también estaban los que siempre han estado en la calle, ¿verdad? Los que siempre han estado con la gente, así que había de todo, y de eso también tomamos nosotros ahora. Yo creo que esta campaña también necesita todavía esa diversidad que estamos tratando, que necesitamos y que invitamos a la gente, a los jóvenes, a las jóvenes, a que sean parte. Y una de las cosas que necesitamos, por supuesto, es esa aportación económica. A veces nunca viene mal que haya esa aportación económica y que puedan de algún modo, los que puedan,
hacer esa aportación y la recibimos. Cada cual, ¿verdad?, en lo que pueda aportar. Uno con su arte, otra con su diálogo, otra con estar en la calle. Todos y todas somos recibidas para estar. Muy bien, vamos en este momento a hacer una pausa y retomamos el tema en unos breves minutos. Regresamos en el programa de Delvis Grisel y compañía y estoy conversando con Chabela Rodríguez y Francisco Santiago, que son dos jóvenes que están activos en la campaña del no en el plebiscito, pero más que nada son gente que ha estado muy activa en muchos procesos sociales y que, dado los retos que enfrenta Puerto Rico en estos momentos, pues hay que ver de las lecciones aprendidas de cómo una gente puede activarse y mantener el trabajo comunitario, manteniendo la distancia física por el momento, ¿verdad? Mientras las circunstancias así lo dictan. Quizás Francisco me puede explicar cómo es que llevan un caso al Tribunal Federal para impugnar la ley habilitadora de este referéndum plebiscito y que están argumentando unos asuntos constitucionales. ¿Tú nos puedes explicar por qué están cuestionando la ley? Sí, lo que ocurre es que la ley 51, que se aprueba y se trae a colación en un momento pandémico, en donde estábamos ¿verdad? Trabajando con lo que realmente nos importaba con razón en ese momento, que era cómo enfrentar esta nueva realidad mundial. Es que la ley, cuando uno la lee y la atiende, tiene una serie de disposiciones cuya razón de ser, al entenderle vamos, es limitar la expresión y limitar la participación de las personas, ¿no? La ley establece muy claramente que tan pronto se aprobaba, se iba a dar un espacio para que las organizaciones que querían de alguna manera u otra, o los individuos, participar de cualquier tipo de campaña, bien sea del sí o del no, tenían 30 días, si no me equivoco, para poder inscribirse con la Comisión Estatal de Elecciones, bien sea como el partido o el ente que iba a llevar a cabo la campaña, y ese solamente era el primero que llegara, el primero que lo recibía, y los demás pues como afiliado, por decirlo así, como coordinador, etcétera. Esto presenta unas grandes limitaciones, ¿no? Presenta unas grandes limitaciones porque ese término trae consigo unas consecuencias monetarias y legales. Quien no se ajustara a ese dictamen de ley, que se da 5 meses antes del mismo plebiscito, y que se da, ¿verdad?, mientras todos y todas estamos atendiendo las realidades que hemos seguido atendiendo como parte de la emergencia pandémica, pues se expone a $10,000 de multa o 2 años de cárcel, o ambas, por infracción. O sea que es algo muy serio en ese aspecto. Claramente, el sector del sí, quien lo va a manejar desde un principio es Partido Nuevo Progresista. La ley está hecha a su medida, pero si bien nosotros y nosotras estamos en profunda colaboración con el Partido Independentista Puertorriqueño, que fue quien acogió ese espacio, o sea, estamos constantemente colaborando con y los compañeros que están haciendo un excelente trabajo en esa dirección, entendemos que aún así hay una realidad de violentación y de violación, ¿verdad?, de los derechos de nuestra gente, además de que más allá de nosotros y nosotras que sabemos que estas disposiciones existen, tú te imaginas que alguien que no sepa de esto, o algún joven o una joven, ¿verdad?, que no se haya leído la ley, o cualquier otra realidad demográfica, abre una cuenta de Facebook haciendo campaña por el no, y de la nada esa persona se expone a cualquier tipo de sanción de esa índole. Entonces, en ese aspecto entendemos que eso es condenable. O sea, tú no puedes limitar ni el derecho de asociación de nuestra gente a querer expresarnos con la gente que quedamos y de la manera que quedamos, junto a un tema tan importante como es la descolonización de nuestro país. Y por otro lado, tú no puedes meterle sanciones a la expresión, ¿no? Y entonces la ley es muy ambigua en ese aspecto. Cuando uno lee, como que se extrapola a esos elementos. Entonces es por esa razón que se lleva a cabo esa demanda. No solamente es para tumbar el plebiscito en sí, sino para tumbar esas disposiciones que lo que hacen es intentar limitar las expresiones de nuestra gente, porque nosotros, por lo menos, ¿verdad?, hay múltiples sectores, incluyendo los de la campaña, que con todas esas disposiciones estamos echando para adelante, ¿no? Porque, ¿verdad?, hay una cuestión de deber, de que creemos en unas cosas, tenemos nuestros ideales, estamos dispuestos y dispuestas, como lo hemos estado siempre en el curso de nuestra historia, a llegar en pro de ella, aun cuando se nos impongan las más altas.
Y esa limitación, esas penalidades, eso no tiene precedente porque no había sucedido de esa manera en el pasado. Y si en Puerto Rico se vienen celebrando referéndum y plebiscitos, ya llevamos años en esta, por una cosa o por la otra, y siempre ha habido participación ciudadana en todos ellos, y mucho menos ahora que es tan fácil, por lo menos sacar una expresión pública es mucho más fácil ahora que antes, de manera que eso crea unas condiciones favorables a un solo sector, que es el que puede dominar esa circunstancia y no a tantas otras personas que podrían tener interés en trabajar. Como Chabela, tú que también hasta trabajas con la gente, ¿cómo tú ves esa limitación de expresión? Es que es evidente que está bien enmarcado para este Partido Nuevo Progresista salir por la puerta ancha. Es una de las razones de por qué estamos aquí con la demanda y con esta expresión que también es de desobediencia civil. Tenemos que reconocer que también este ejercicio que estamos haciendo con la campaña es un ejercicio de desobediencia civil, si lo vemos así con esta ley y esta patraña que ellos están haciendo, pero también una forma de confrontar eso, ¿no? ¿A quién se le ocurre que tú puedes limitar mi derecho a gritar, a expresarme, ¿no? Tenemos que ir contra eso también, así que van de la mano las dos cosas, ¿no? El ejercicio de hacer la campaña y el ejercicio de trabajar con esta demanda contra esta gente que evidentemente nada de democrático tienen. Una de las cosas es hacer llegar a la gente, él habló de si a una joven se le ocurre de repente hacer hacer una expresión en contra, de decir no, en contra de la campaña del sí, ¿verdad? De decir, y esa joven le pueden meter los $15,000 de multa y ella sin saber por qué, reconociendo ella que ella tiene la libertad de poderse expresar. Tenemos que llegar también a esa gente y comunicarle que esto es un ejercicio antidemocrático, que es una patraña, que es un engaño, que ellos están haciendo todo este proceso, por supuesto, para encaminarse ellos y seguir generando su dinero a su empresa. Hablando precisamente de la expresión pública y la desobediencia civil, que es la manera que encuentro de traer este tema. Francisco, tú estuviste en el grupo de jóvenes universitarios que estuvo en la protesta que ocuparon las oficinas administrativas de la Universidad de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, que la universidad y el Departamento de Justicia y por lo tanto el gobierno se empeñó por meses, años, de llevar este pleito en contra de ustedes, que finalmente esta semana un juez desestimó. Quiero que me expliques primero, porque esto siempre es un tema que sale en el público. ¿Por qué ocupar las oficinas? ¿Cómo tú le respondes a eso, de lo que ustedes hicieron? Bueno, yo aún, ¿verdad? Nosotros y nosotras luego del dictamen del lunes recibimos una expresión muy rápida del Departamento de Justicia declarando que analizan continuar gastando y redirigiendo recursos para ver si apelaban el caso luego de esa estimación. El término para apelar todavía está vigente. Por tal razón, ¿verdad? Nosotros y nosotras no podemos hasta el momento hablar de lleno y en detalle en torno a todo lo que tiene que ver con el caso, ¿no? Porque todavía está vivo el caso, entonces. Hasta que venza el término, sí, entiendo. Sí. Por el momento, ¿verdad? Estamos en ese aspecto, nos mantenemos en nuestra inocencia, pero yo creo que lo importante aquí es entender el momento histórico que se vivió y que dialoga con el 2019. O sea, ese momento histórico fue la huelga estudiantil del 2017, una huelga estudiantil que vio una masividad en participación en múltiples asambleas como parte de esa huelga, una huelga en donde también se llevó unas exigencias muy claras y muy concisas en contra de la Junta de Control Fiscal, en contra del mandato de Ricardo Rosselló que apenas comenzaba, donde dejamos muy claro cómo nosotros y nosotras en aquel entonces veíamos que lo que estaba ocurriendo o lo que venía era precisamente una afrenta directa a los derechos y los servicios que tenemos nosotros y nosotras como país. Y el 2019 nos reivindicó en ese aspecto, ¿no?
se dejó muy claro en 2019 lo que ya veníamos diciendo en el 2017, que era, por un lado, que los recortes que estaba llevando a cabo la Junta de Control Fiscal iba a empobrecer a nuestra gente y a poner en la quilla tan grande a las distintas instituciones de nuestro país, que al momento de una crisis como la de María, simple y sencillamente no tenían la capacidad. No solamente era la cuestión de la corrupción, porque eso también está, pero aparte de la corrupción, había distintas instituciones que aún hoy, inclusive más recientemente con el terremoto y la pandemia, no tienen la capacidad de responder porque se les quitó el dinero, porque el dinero se está dirigiendo al pago de la deuda, por un lado. Y por otro lado, dejamos muy claro que había una subida muy grande, una tendencia muy grande, que eso no fuimos el único, ni hemos sido el único sector que lo hemos apalabrado, de corrupción masiva y tajante en este país. Y corrupción que ha quedado impune también. Y yo creo que en ese aspecto, esos dos elementos en colaboración, por decirlo así, con la realidad de que en este país hay muy pocos lugares donde se puede dar prácticas democráticas, donde se lleven a cabo exigencias, pues llevaron al estudiantado a tomar ese curso, un curso que mínimamente logró que por cierto tiempo posterior se mantuvieran las exenciones de matrícula y por lo menos un año más de exenciones de matrícula hasta que se subió al doble la matrícula y sabemos la historia ya. Pero, Francisco, te tengo que detener un momento para tomar la pausa, pero cuando regresemos en el último segmento vamos a recapitular sobre ese asunto y también sus efectos a largo plazo, porque estamos viviendo un periodo de tiempo que, como tú muy bien señalas, comenzó desde la creación de la Junta y todo lo que ha pasado desde entonces está relacionado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos. Retornamos a Delvis Grisel y compañía. Estamos en el último segmento del programa hablando con Francisco Santiago y Chabela Rodríguez, activos en la campaña del no en el plebiscito, pero también activos en muchos otros sectores, ¿verdad? Porque ustedes están involucrados en muchas otras causas sociales. En la pausa nos detuvimos cuando estabas haciendo la explicación de cómo es que se dio la protesta en la universidad que llevó al pleito judicial, que francamente me sorprende que haya durado tanto ese pleito, pero ese pleito también tiene un aspecto que yo creo que es importante y que también, aunque no lo crea, está vinculado con estas condiciones de esta campaña, y es el asunto del uso de Facebook. Cuando ustedes estaban en la huelga en el 2017 en la universidad, el Departamento de Justicia tomó una iniciativa de obtener de Facebook información de varias páginas de medios estudiantiles, incluyendo Pulso Estudiantil, que era muy conocido, y Radio Huelga, me parece que debe haber estado ahí también. Y a través de esa gestión que se permite, ¿verdad? Porque esa es una nueva realidad, que se pueden hacer esas peticiones a Facebook y Facebook accede a ella. También obtuvieron información personal de todos los estudiantes u otras personas, porque eso no era nada, o sea, todos seguíamos esas cuentas por razones también, ¿verdad? Periodistas seguían las cuentas para mantenerse al tanto de lo que estaba pasando. Así que ahí hay una intromisión en la privacidad de muchos ciudadanos. Y ese aspecto, yo sé que eso va al meollo del caso también, pero si nos puedes explicar para beneficio del público, que esto no se ha hablado con tanto detalle, ¿qué fue lo que hizo el Departamento de Justicia y cómo obtuvo tanta información de tantas personas? Mira, lo que hizo el Departamento de Justicia, utilizando nuestro caso como excusa, porque eso fue lo que sucedió, fue someter una orden de allanamiento a Facebook para recibir toda la información que, ¿verdad? Toda la información, toda persona que de una manera u otra interactuó con 3 páginas que eran periodísticas, Pulso Estudiantil, Diálogo UPR y Centro de Comunicación Estudiantil, no importa el criterio, automáticamente Facebook le dio esa información a el Departamento de Justicia en nuestro caso. La manera en que yo he podido más fácilmente explicarle esta cuestión es que, imagina que no hay internet, que Claridad, ayer hubo una manifestación candente, Claridad lo grabó en video, y entonces le meten un ordenamiento a Claridad, pero no solamente se llevan el vídeo para efectos de las acusaciones que vayan a hacer o no, sino que se llevan la lista de suscriptores. ¿Qué tiene que ver la lista de suscriptores con el vídeo que grabó Claridad? No tiene que ver absolutamente nada, más allá de que obviamente
Claridad, como cualquier medio de comunicación, ¿verdad? Tiene su línea editorial, eso es normal. Por ende, se parte de la premisa, aunque no aplica a todo el mundo, pero de que la gran mayoría de las personas más o menos irían por el mismo cauce, o no piensen necesariamente lo mismo. Y eso es el meollo de esas listas, ¿no? Buen ejemplo, Claridad lo reciben todos los medios en Puerto Rico, incluyendo esta emisora. O sea que es un medio informativo como quiera que sea. Y Pulso Estudiantil y las otras cuentas de Facebook eran medios informativos que nosotros, los periodistas, en aquel entonces yo también trabajaba en un periódico y lo seguíamos para poder seguir las incidencias y lo que estaba pasando en la universidad. De manera que esto viene atado con un principio constitucional que es el de libertad de prensa, además de libertad de expresión, que en el caso nuestro, de nuestra Constitución, están los dos atados. No son dos enmiendas, como en el caso de la Constitución de Estados Unidos. Para nosotros es un principio constitucional que está estrechamente vinculado. ¿Cómo esto ha llegado a este punto en un proceso judicial? Realmente a mí me sorprende, pero quisiera entenderlo un poco. Bueno, nada más que por ponerme en los zapatos de otros, no solamente para entenderlo, no estoy haciendo un juicio valorativo, es que quiero entender cómo es posible que haya una justificación para esto. Fíjate, no deja de indignar, pero no me sorprendió. Mira, yo estoy en esa lista. Chabela está en esa lista. Dimos cuenta de la magnitud de la situación porque allí nosotros y nosotras identificamos menores de edad. Identificamos personas que no estaban en Puerto Rico en ese momento porque prácticamente, o sea, son personas que conocíamos y tenemos familiares, familias, ¿verdad?, enteras de las personas que fueron acusadas, que esos familiares no estaban en ese momento en la protesta, no tenían nada que ver con la protesta, por ende no entendemos por qué hubo eso. O sea, no me sorprende en tanto y en cuanto nuestro país tiene un historial de eso ya. O sea, ¿verdad? Vamos a hablar en la clara. Independentismo. Ha habido siempre en nuestro país hubo, por parte del Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico, un acoso sistémico, tanto al movimiento independentista como el movimiento obrero, como el movimiento sindical, como el movimiento estudiantil. Todo movimiento que, ¿verdad?, que presenta algún tipo de denuncia seria, como, ¿verdad?, las élites de este país quieren hacer las cosas, pues automáticamente en nuestro país sí hay una historia de crear ficheros de esas personas. Y estas listas son ficheros de las personas. O sea, eso es lo que, si algún patrono toma esta lista, lo puede utilizar así, de esa manera, y ese es el peligro aquí, que se vuelva a continuar repitiendo esas modalidades que entendíamos que ya eran cosas del pasado, pero que evidentemente no lo son. De ser indignante y condenable, ¿no? Con el agravante de que la tecnología y la dinámica de las redes sociales te ofrecen mucha más información que la que inclusive podían obtener cuando existían las carpetas de subversivos, porque las carpetas existían en una sociedad, no existía ninguna de estas cosas y había que ir a los vecinos a sacarles información, a buscar colaboradores que le proveyeran información de la vida de los ciudadanos, los patronos y todas las cosas terribles que hicieron en esa época. Pero el problema de esto es que uno tiene mucha información personal en sus cuentas sociales y con más cuidadoso que uno sea, ¿verdad? Porque esto es una decisión personal, lo que tú quieras poner ahí, eso es decisión tuya. Hay gente que pone cosas terribles que es imperdonable que las comparta en una red social, pero ya eso es una decisión personal, pero en fin de cuentas, eso se pone ahí con una intención social, familiar, de otro tipo de cosas. Así que la información que obtuvo el Departamento de Justicia tiene mucho más detalle nuestro, fotografías, etcétera, ubicación, porque uno dice con dónde está cuando toma fotos en sitios donde está compartiendo, de manera que es una mina de información terrible. Así que el caso de ustedes tiene muchas repercusiones, no es solamente el incidente que ocurrió y que eso pasó de una protesta. Es un caso que afecta a todos los usuarios de Facebook en Puerto Rico, en realidad. Y eso, a mi entender, deben ser como 2 millones de personas. Así que ustedes, y esto lo digo sin que se me quede nada por dentro, han hecho como quiera una gran labor al llevar dentro en su estrategia legal, levantar el planteamiento, como lo hizo su abogado, sobre el asunto del ficheo, del carpeteo, etcétera.
En los pocos minutos que nos quedan, que se nos está acabando el tiempo, quería pues tener un poco más de su opinión. Siempre hay que buscar las opiniones de los más jóvenes, vamos a decir. No, yo quiero... Tú no eres viejo, no te cantes viejo. Chabela, llevo hablando mucho en los últimos. Chabela, mira, escuchando lo que estaban hablando ahora con relación al Departamento de Justicia, en aquel momento cuando ocurrió todo este tema con los estudiantes, quien estaba al frente del Departamento de Justicia era Wandita, ¿verdad? Wanda Vázquez. Ahora, cuando estamos trabajando con este tema y la ley que estamos enfrentando con relación a esto del plebiscito, ha sido Wanda Vázquez también parte de esa patraña. Entonces, nada, yo me pregunto, ¿somos capaces de continuar, verdad, en ese proceso y no hacer nada y no decir nada frente a lo que está ocurriendo frente a nosotros, a nuestros ojos, ¿verdad? Nos indigna, pero ¿en qué medida también puede indignar a los demás para que también se muevan, se movilicen y transformemos esto, ¿no? Son preguntas que me hago, no tengo respuestas, pero por ahora vamos a continuar en este proceso con esta campaña que esperamos también sea un proceso y un punto de partida para continuar dialogando con lo que nos compete. Hay una Junta de Control Fiscal, hay unos gobiernos e instituciones que no están funcionando en este país. Quien está funcionando son las comunidades y están trabajando y estamos desarrollando proyectos en comunidades. Eso se tiene que visibilizar también. Hay cosas que tenemos que visibilizar y hay cosas que tenemos que descartar. Sabemos cuáles son. Necesitamos de mucha gente con ese espíritu que ahora mismo yo veo en esta reunión de que nos estamos reuniendo para hacer la campaña con toda esta gente. Yo veo ese mismo espíritu. Ojalá que podamos llegar a más gente, que los medios alternativos sean un dínamo, un impulso para seguir, que podamos llegar a mucho más gente y que podamos pensar, podamos salir de ese nubarrón que nos tienen. Los invito a que sean parte de esa campaña, a que estemos todos en esa misma dirección, votar no, vayan a la página de Sobran las Razones para votar no, que aporten de la manera que sea, como fuese. Somos creativos y creativas todas, no tienes que ser un artista. Somos creativos, tenemos esa particularidad como ser humano. Así que seamos capaces de ser parte de eso, de movilizarnos, de ser parte de una transformación que necesita el país para poder ser eso, para poder ser un país. Dale, y eso es. Y en noviembre. ¿Cómo? Noviembre votar no. Eso. Ok, nada más. Les agradezco su participación en el programa, precisamente. Esa es nuestra motivación desde el BIS y mía al producir este programa, es visibilizar, darle visibilidad a eso que están haciendo nuestros compatriotas, que no recibe la misma atención, que no recibe la misma divulgación, pero no le quita mérito, al contrario, tiene mucho más mérito, porque son muchas cosas que se hacen contra viento y marea y a puro pulmón, que se están haciendo cosas maravillosas en este país, que hay unos ciudadanos y ciudadanas con un espíritu admirable de hermandad y de construir una sociedad mejor, y que lamentablemente tendemos a ser muy pesimistas, pero es por la información que recibimos. Si todo lo que recibimos es el aspecto negativo, y no es porque no sea importante, porque tenemos que saber, sino que también tenemos que enterarnos de otras cosas que se están haciendo que no reciben la misma divulgación. Así que nuevamente gracias a ustedes y por ayudarnos a mantener este programa vivo, precisamente con el sentido que nosotras lo hicimos, este compromiso de mantenerlo. Así que nos vemos la próxima semana. Delvis estará de vuelta el lunes. Muchas gracias y que pasen un buen día.